¿Recibís muchas presiones antes de publicar y una vez publicado? Yo no debo ser muy importante porque no he recibido, la verdad es que no he recibido ninguna, pero sí que he visto a mi alrededor. Esto que decías tú, sí, ¿por qué la clase política tiene tanto interés en manejar los medios? Pues sí, a tu alrededor has visto cómo... Pero también era algo que favorecía a los periodistas, no solamente, yo creo, los políticos. Había como una especie de cachondeo, conversación, flujo permanente. Eso supongo yo que existe en todas partes, ¿no? Pero no... yo realmente no sé si sirve para algo intentar manejar, sobre todo los medios públicos. Creo que finalmente no sirve para nada y desacredita absolutamente el medio. En cuanto a Twitter, por ejemplo, la parte esa chistosa es con la que más me... Simpática. Sí, quiero decir que... Pero hay alguna parte más, digamos. No, por eso te digo que justo esa parte del chiste, pues es como me parece... Yo también estoy de acuerdo. El otro día estaba en el aeropuerto, estaba viendo las elecciones andaluzas, de pronto salió el comunicado de separación de Tania y tal, y inmediatamente hubo como 25 chistes, pues a mí me ha alegrado la tarde. No. Muy bueno, hombre, de verdad. El principal chiste ya era ellos mismos. Bueno, ¿no? ya... Pobrecitos ahí. Totalmente, pero sí, pero yo... Es difícilmente superable, ¿no? Pero en principio tú leías eso y se te ocurría una opinión, ¿no? Sí. Y a lo mejor que esa opinión era el chiste, porque el chiste lo que hacía era remarcar lo absurdo de lo que estabas leyendo, ¿no? Sí, o sea, a mí, en ese sentido me retrajo, por ejemplo, yo me di de alta en Twitter al principio, pero no lo llegué a utilizar hasta pasado mucho tiempo porque decía, es que si se me ocurre algo ingenioso, me lo guardo por un artículo, no lo voy a escribir en Twitter. Claro. Esa era la idea que yo tenía de Twitter, y evidentemente sigo sin hacer eso. Efectivamente. Si tengo algo ingenioso, no lo pongo en Twitter. Por eso yo tomo esa precaución de que por lo menos me pagan un poquito, ¿no? Pero si se me ocurre un aforismo brillante, tal, igual, joder, por lo menos como... Pero Arcadi, por mí no pagarían, pagan por ti. No, por ti también, ya verás. Pero que, yo no sé, ¿cuánto hay que pagarte? ¿Cuánto hay que pagarte? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, esto voy a aprovecharlo. No, por si esto sirve de ejemplo también. Yo no cobro, pero también me gustaría. Es una cosa para... Nada, muy poco, ¿no? Es una cosa muy poco, o sea, una cosa simbólica, es para joder solo. A ver, no, una cosa que quiero decirte, de esto que has preguntado, vamos a ver, sobre las presiones, que esto me interesa mucho. Yo no he recibido nunca, o sea, he recibido muy pocas, nunca, pero pocas presiones, digamos, de la gente que podemos decir que tiene poder o que tiene tal. Hombre, sí es verdad que a veces después de alguna columna te llama alguien y te dice, hombre, no me jodas o lo que sea, ¿no? Bueno, estas cosas normales. Pero pocas, o sea, tampoco demasiadas. Ahora bien, por lo que yo sé, porque yo no tengo una relación directa con el medio, lo que realmente es en estos momentos la principal presión de cualquier persona que escriba en los periódicos es justamente eso que llamamos las redes sociales o Twitter. Yo, por ejemplo, he escrito artículos que han sido completamente troceados, sacados de contexto, puestos en las redes sociales, etcétera, para decir que yo soy, pues eso, no sé, desde nazi hasta catalán, ¿no? Yo recorro... Nazi vale, pero... No, sí, es muy interesante. Yo de verdad que, en serio, que cumplo perfectamente todo el espectro, o sea, os lo digo, ya sé que es una cosa envidiable. De nazi a catalán va un... Desde nazi a catalán, en fin, de alguna manera tal. Entonces, es verdad que hay mucha gente, yo lo sé porque tengo una persona que me ayuda en esto y entonces me va sacando, me envía cada semana todo esto, han dicho en Twitter, ¿no? Entonces, la cantidad de esfuerzo volcado en esa basura, digamos, desde el punto de vista del insulto, desde el punto de vista del descrédito, desde el punto de vista de la manipulación grosera, del analfabetismo más purulento, o sea,
de algo que es indescriptible. O sea, que yo le agradezco a Twitter que nos haya explicado maravillosamente cómo es la naturaleza humana, ¿no? O sea, que nos haya dejado exhibido ahí. Yo lo había visto en mi blog hace 10 años ya con los comentarios y tal que habían ahí. Había muchos comentarios, nunca borré ninguno y tal, ¿no? Y entonces vi toda la basura esa humana ahí puesta, exhibida cobardemente, ¿no? Entonces, pero claro, esto ahora se ha multiplicado exponencialmente. Entonces, si una persona de nosotros, digamos, realmente se dedica a observar y a ver lo que escriben sobre ella después de que haya publicado un artículo comprometido, ¿eh? Porque además si uno no publica artículos comprometidos, ¿para qué coño va a escribir? O sea, no tiene, se hace pues, no sé, se hace cualquier cosa, funcionario, ¿sí? Con todos los respetos, pero elige un trabajo mucho más cómodo. O sea, cuando uno escribe artículos comprometidos, cuando uno escribe artículos que a veces uno mismo está en contra de uno mismo, que son los artículos que hay que escribir, y si no, pues, ¿para qué? Hostia, o sea, la jauría escupe fétida, o sea, de una manera que nadie se puede dar cuenta. Entonces, yo cuando lo leo eso, que lo leo siempre al cabo de tiempo, tomándome mi distancia y tal, me asombro de la influencia que pudiera tener para cualquiera esa especie de venenoso feedback que nos sirven. ¿Y tú que los lees no te ejerce ningún tipo de influencia? Perdón. Bueno, sobre mí, ninguna, absolutamente. O sea, sobre mí ninguna, más allá evidentemente de que todo influye esta conversación, el aire que respiramos, Madrid, el frío, etc. Pero, o sea, desde luego es una cosa que intento, o sea, yo escribo lo que me da la gana, o por lo menos tengo esa ilusión. Yo creo que es que hay cosas además que vamos aprendiendo, ¿no? Yo mi bautismo en Internet fue con el blog de Arcadi, precisamente porque vivía fuera de España y entonces Internet realmente fue lo que me movió. Ahora hubiera tenido que aprender de otra manera, pero en ese momento fue porque estaba fuera y precisamente esto que dice Arcadi, de ver los comentarios de la gente y no dar crédito, ¿no? Y decir, pero Dios mío, pero qué enfermedad, ¿no? Que enfermedades que se esconden en el anonimato. Pero sí que es verdad que uno está aprendiendo a que eres poseedor de tus páginas. Entonces, que tienes que enseñarle a la gente que te sigue, etcétera y tal, que en aras de la libertad de expresión no puede decir cualquier cosa porque tú eres el dueño de eso. Y tienes todo el derecho a borrar, a expulsar, etcétera. Esto es algo que al principio no se entiende, o sea, que todavía no se entiende, porque la gente piensa que como Internet es un campo donde te puedes mover por todas partes, tus sitios también son como tiene que haber una especie de democracia donde tienes que admitir que cualquier persona diga algo sobre ti y tienes que educar al lector, decir, no, tú es que no puedes decir cualquier cosa sobre mí porque al menos en mi casa no las vas a decir. En mi casa soy dueño de mi territorio, de mi web, de mi Facebook, de lo que sea, ¿no? Con respecto a las presiones que hablabas antes, como yo creo que es verdad que estamos ahora mismo inmersos en esta confusión que yo creo que en un tiempo se aclarará, porque son medios absolutamente nuevos en el que no sabemos muy bien cómo manejarnos, ¿no? Que hay presión y conversaciones entre los políticos y los que dirigen los medios, etcétera, claro, yo creo que a ninguno de los que estamos aquí eso nos llega, porque tú escribes tu columna y es, bueno, sí. Ahora estaba pensando de una vez que me llamó un político y casi me sentía halagada, porque dije, madre mía, o sea, alguien me ha llamado para presionarme, ¿no? Pero también es verdad que yo trato de creer en la honestidad del que tiene una columna y trato de pensar que escribe lo que piensa, que no se deja presionar por la línea editorial del periódico en el que escribe, ¿no? Y por ejemplo, me acuerdo que hace unos meses, cuando empezó a explotar este fenómeno de Podemos y en el periódico en el que estoy, pues por ejemplo Santos Juliá publicó 2 o 3 artículos al respecto, ¿no? Pues ahora el comentario del lector es,
Ya está otro tipo pagado por el país para desacreditar a este partido, etcétera, etcétera y tal. Y a veces la gente es tan ignorante o tan inculta que no sabe que este señor tiene una trayectoria, que no le pagan por dejarse comprar su opinión, que es su opinión, que es lo que él piensa, y que el hecho de escribir en El País tampoco te están pagando porque sigas la línea editorial. Y yo confío en que muchas personas de las que escriben ahí escriben verdaderamente lo que piensan. Pero y no solo son anónimos. Juanjo Puig-Corbé, ahora candidato por ERC al catalán y candidato a la alcaldía, cuando se estrenó Felipe y Leticia, nos reímos todos. Quiero decir, la serie era involuntariamente cómica. Él haciendo de rey, con una gorra de plato así medio arrugada, parecía Luis Aguilé en el vídeo de Nadie me quita mis vacaciones en Castellón. O sea, era una cosa terrible. Luego tenía un acento que no se entendía, el rey y la reina se querían. O sea, la serie era tremenda, así en general, ¿no? Era un disparate. Y entonces Juanjo Puig-Corbé se pilló unos rebotes con todas las críticas, pero además que fue todo el mundo, ¿sí? Y se empeñó en decir que estábamos pagados por grupos mediáticos. Así en general, yo decía, era El País, La Sexta, todo el mundo eran grupos mediáticos que estaban contra él y escribíamos desde todos los medios. Es decir, que no son solo los anónimos, tal, que hay mucha gente que se molesta sin ningún sentido. Enrique, en fin, a veces sí hay presiones. Sí. Se dan algún caso. Pero respecto a la influencia de la opinión en las redes, uno de los daños más atroces que puede hacer esa opinión incide en el estilo, que finalmente es lo que puede darte algún tipo de influencia y algún tipo de credibilidad. Si hicieras caso de las redes, comprobarías que muy poca gente entiende la ironía y bastante poca gente entiende el sarcasmo más obvio y descarado. Dices algo, cualquier barbaridad, de una forma que es que solo te falta poner antes, entre paréntesis, ojo, sarcasmo. Es igual, no lo pilla. Un emoticón tienes que poner. Sí, tienes que poner un emoticón, claro, porque si no los pobrecitos anormales estos tendríamos no que claro, avisar claro. con esto. Entonces, claro, te puede influir, porque bueno, pues tendré que escribir frases de 3 palabras, que no haya la menor confusión posible. No, entonces estamos perdidos. Así que... hay una piel muy fina. No, pero eso que dice Enrique... Que ahora hay una piel muy fina. Sí, una piel muy fina y una capacidad de comprensión textual muy Y de baja. imaginación, porque a veces te dicen eso- que has escrito cosas que no has escrito. Ah, no, claro. Sin duda, Sí, sin sí, duda. sí. Pero es que eso además tiene consecuencias brutales sobre el estilo. O sea, eso, claro, al final, o sea, nosotros que hemos nacido para hacer cosas, en fin, que nadie entienda, probablemente críticas, alambicadas, no sé qué, tal y cual, claro, ten cuidado porque puedes morir por eso apuñalado un día en el metro, que está bien morir apuñalado en el metro por una cosa que hayas dicho, pero no por una cosa que no hayan entendido, que es una cosa bien jodida. No, con lo cual, no, ahora hablando seriamente, yo creo que hay, porque nosotros los periodistas al final, bueno, da igual, pero, por ejemplo, Elvira, ¿no?, que se dedica a la alta literatura. Entonces, joder, o sea, yo creo que eso es muy jodido para un lector, para un escritor. O sea, para un escritor, el tener la masa, digamos, tan cerca, ¿no?, opinando inmediatamente, además de concebida, sobre lo que hayas escrito, eso de verdad que tiene influencia sobre el estilo. Yo creo que vamos a tener, en pocos años, habrán tesis explicándonos cómo ha cambiado, o sea, por ejemplo, la disminución de la ironía, de la referencia cultural, del retruécano, etcétera, etcétera, sobre nosotros, los escritores, es evidente. O sea, es evidente. Las llamadas redes sociales exigen un lenguaje recto en todos los sentidos de la palabra. Y en este sentido, ¿dónde creéis que están los límites de la ficción en el periodismo? Un ejemplo es el debate que suscitó el falso documental de Jordi Évole sobre el 23F. No. Si hablamos de periodismo, no hablamos de ficción. Y si hablamos de lo de Évole, hablamos de ficción y de entretenimiento. Claro, pero se produce
en un programa en el que habitualmente se hace periodismo y de repente el espectador se encuentra un día en ese espacio en el que quiere ver periodismo, ficción. Pero es que tú en Salvados, cuando el programa aparece y cambias de canal y aparece la bandita esa abajo de qué canal estás viendo y qué es lo que estás viendo, pone Salvados, entretenimiento. Bueno, ya. Yo voy a responder claramente. A mí me parece que Evo le ha hecho programas que están muy bien. O sea, que creo que ha tenido aciertos muy grandes con algunos programas. Justamente, a mí el que me engañen, o sea, quiero decir, yo no vi ese programa, vi las reacciones a ese programa. Y creo que no me hubiera creído ese programa desde el primer momento, pero los programas de televisión están, en ese caso, si son informativos, están para que el lector deposita. Claro. Sí. Entonces ya quitamos Bueno, yo creo que es un tertulias, programa, telediarios y, por supuesto, lo de yo Jordi. creo que fue justamente ese programa no me parece defendible. O sea, pero Yo lo defiendo. yo creo que el hecho de que hubiera gente que viera aquello y que se lo creyera y que luego te dicen que te han tomado el pelo y eso, no, a mí no me hizo gracia. Quiero decir que yo ya lo he visto eso, yo creo que está de la luna, claro. Creo que ya eso está es una broma que está como gastada en los medios de comunicación. A mí es que no me hace gracia tampoco lo de los santos inocentes, lo de que tú te puedas creer una cosa que te vendan como realidad en un primer momento y que luego no es verdad. Aquí podemos hacer muchas bromas sobre el asunto, pero no tenía sentido y además no tienes que pensar a lo mejor en ti, que vas a decir, sí, es una broma. Tienes que pensar a lo mejor en gente que ve la tele, que a lo mejor está menos conectada o que es más inocente o más ignorante o lo que sea y que se lo cree. No me parece bien. Me parece bien. Hay una cosa intocable, yo creo, en nuestro mundo, ¿no? Me sorprende que Enric sea tan benevolente con este experimento de este Évole. Vamos a ver. Nosotros trabajamos en un oficio en el cual tenemos la confianza absoluta de la gente. O sea, por lo menos el oficio que yo conocí, ¿no? O sea, el oficio que yo conocí... El oficio, digamos, que tú practicas. Sí, el oficio que yo practico. El oficio... Bueno, pero el oficio también del que se aprovecha Orson Welles, ya empezando mal, digamos, cuando se aprovecha, digamos, de un informativo radiofónico para decir que los marcianos están ocupando la Tierra. Bromita al alcance de cualquiera de nosotros. No hace falta ser Orson Welles para hacer eso, ni hace falta siquiera ver... O sea, eso no es una genialidad. Eso es un aprovechamiento completamente facilón. Vamos, lo hizo Mariano de Cavia cuando su famoso artículo sobre el Museo del Prado se ha quemado, ¿no? O sea, que estuvo a punto de provocar infartos aquí en Madrid y todo eso, y luego pues dijo, no, era una broma para decir que el Museo del Prado le falta seguridad. Bueno, un poco más justas. Yo creo que, a ver, hablando seriamente de esto, que es un tema que me afecta casi de una manera cardíaca, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos algo poderoso, ¿no? O sea, tenemos la confianza. O sea, nosotros explicamos que un avión se ha caído en los Alpes y el 100% de las personas que nos leen no están en los Alpes, ni saben nada del avión, ni nada. O sea, hacen un acto de fe, en el fondo. Un acto de fe que en esta época, además de manipulaciones constantes, de Photoshop moral, etcétera, etcétera, continúa. O sea, que es exacto. O sea, pero define el nosotros. No, nosotros, tú, Elvira, Rosa, yo, es decir, somos personas que estamos en el periodismo, que podemos dedicarnos, podemos entrar y salir, podemos dedicarnos a las columnas de opinión, pero si nos llaman para hacer una entrevista, un reportaje, o sea, nosotros somos periodistas. Sí, ¿vale? pero no digamos que lo que sale en la tele es periodismo. No, pero yo digo, este tal Évole, que yo no sé, pero este tal Évole, ¿qué coge? O sea, coge el formato de un informativo o de un programa en el cual la gente parece que está acostumbrada, siendo catalán me extraña, pero parece que está acostumbrada a que le digan la verdad, digamos, y entonces dice, no, ahora us la vaig a fotre per sota, que vol dir, no sé, os la voy a dar con queso, ¿vale? Entonces eso es de una banalidad, eso es una cosa tan burda,
O sea que al pobre este chico le debería dar vergüenza ética, si la tuviera, porque a lo mejor se dedica, como dice Rosa, al entretenimiento. Bueno, muy bien. Pero si fuera un periodista, realmente todos los periodistas sabemos que con esas cosas no se juega. Además, Truman Capote, en esa novelita sentimental y esa bazofia que se llamaba Sangre Fría, tuvo la indecencia de escribir en el proemio todas las rayas, todas las líneas escritas de tal y cual pertenecen a la verdad y fueron obtenidas directamente por el autor o en conversaciones o a partir de documentos. Y luego pues hizo sus mentiras más o menos gays además, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, hay que decir, eso no es tolerable, Enrique. O sea, pero sobre eso cuando, no podemos ser... cuando te sale ese aviso entretenimiento, cuando todo No. es tan delirante, que dices, bueno, pero hay mucha... hay creo gente que se cree la información que- del tiempo. Pues ellos Nada, nada. Creo que hay Pero mucha se gente, la cree y se la debe ¿puedo creer, decir además. algo? Claro. Creo que hay mucha gente que deposita una confianza ahí por otros programas que ha visto, ¿no? Y hace bien Claro, depositar hombre. esa confianza. Solo faltaría, sin esa confianza no viviríamos. Y si se rompe la confianza, porque además antes sacó Rosa a Iker Jiménez, hablando del más allá, etcétera, ¿no? Pero, ¿dónde juega de portero Bueno, este es que hombre? tiene que ver con el más allá. Bueno, vale. el caso es que si tú ves ese programa, yo creo que hay tanta tendencia ahora mismo a las teorías conspirativas, a que las cosas no han sido como han contado tres personas formales que han sido, etcétera, que hay personas que al final ven ese programa y dicen, bueno, era una broma, pero algo de esto había. Y además queda. Claro, y queda. Queda. El Y dedo eso- del otro día de y Varoufakis. además, si tú tienes la oportunidad de hacer un programa sobre un asunto del que, bueno, se ha hablado mucho, pero hay que hablar mucho más, como es el 23F, tienes que aprovechar esa oportunidad. O sea, tienes unos medios ahí. A mí realmente lo que me extrañó es como la colaboración en todo el mundo, de todo el mundo que aparecía en fabricar una mentira, porque... Lo peor, incluso Ya te digo políticos. que me da pena esa gente que pueda creerse eso. Me da A ver, pena. de acuerdo. Es una pena que haya gente que pueda creerse eso. Sí. Pero yo trabajo en un periódico, creo que Arcadi también, que a día de hoy creo que oficialmente sigue creyendo que los atentados de los trenes de Madrid fueron una cosa de Rubalcaba y de ETA, oficialmente. Creo que no ha habido desmentido editorial. Hombre, yo he escrito en ese periódico contra eso. Bien, Lo que pasa es que yo como lo tengo Y influencia... yo, pero bueno, ese periódico, Pero he escrito mucho. ese periódico se ha permitido esa licencia literaria, bueno, de echar una No, es que fantasía. en ese caso me temo que ni siquiera es literaria. No, bueno, es una licencia en cualquier caso. Terrible, sí. Y ahí estamos. Ya. Vamos, no me Bueno, parece- y no me hay parece otros bien. periódicos que No, se han pero permitido Enrique, otras no, pero me licencias. parece que esto no es yo justo. Son cosas no voy con distintas. ninguno, Enrique. No, son cosas distintas. Lo que dice Elvira yo creo que no tiene nada que ver con eso. O sea, yo creo que una cosa es aprovecharse. O sea, vamos a ver, cuando mi periódico escribe cosas completamente, a mi juicio, falsas sobre el 11M, está convencido de que dice la verdad. ¿Vale? Con lo cual tú puedes decir, todavía peor. Ok. Bien. Si me dices eso, creo que Évole debió convencerte con No. ese documental. No, mucho peor. O sea, la actitud de Évole es mucho peor desde el punto de vista moral. O sea, en mi periódico puede cometer, es decir, ese posesivo ya me parece un poco absurdo, pero bueno, el periódico donde yo escribo puede cometer errores, digamos, de apreciación, como los cometemos tú y yo, como los hemos cometido infinidad de veces, ¿no? Bueno, son errores de apreciación. ¿Y Pero no tú- será un poco sostenella y no enmendalla? Es decir, que te inventaste esa teoría mucho peor, y mucho luego peor. tienes que Sostenerla seguir en ella. y venderla. Pero bueno, vamos a dejar las intenciones. Yo creo que ellos estaban convencidos de que decían la verdad. Y lo de Évole no tiene nada que ver con eso. Bueno, Lo de Évole es el jueguecito ese jueguecito estúpido y mono, aprovechándose de 200 años en que los señores que ven una cosa debajo de una mancheta dicen, joder, hoy el sol salió. ¿No? Porque se lo dice un periodista, hoy el sol salió. Hombre, pues que venga ese Memo, ese chicharelo aquí a decirnos que, no, pues el sol no salió, porque mira, voy a montarme una cosa. Y además sobre el 23F. Sobre el 23F, que es como hacer una cosa como el asesinato de Kennedy, ¿no? O sea, añadir a las teorías de la conspiración una nueva teoría de la conspiración, etcétera, etcétera. Hombre,
Eso me parece infumable. Eso era para el programa de Yo Iker no Jiménez. defiendo la calidad, defiendo la legitimidad. Nada, legitimidad mucho menos, nada. Respecto a la credibilidad, estamos de acuerdo. Hugo nos pregunta, ¿es creíble un periodista si defiende abiertamente a un partido político? Sí, yo creo que sí. ¿Vosotros qué opináis? Si no lo cambia cada semana, entonces la credibilidad. Hombre, es como los periódicos norteamericanos se posicionan con un candidato y no pasa nada. Sí, Los pero bueno, franceses. más que los periódicos, hablas tú de los columnistas, ¿no? Ya. Porque los periódicos está claro que yo creo Lógicamente. que sí que... Sí, pero no lo dicen abiertamente. No, pero bueno. ¿O sí? Hombre, yo creo que a lo mejor no personas que digan apoyo directamente a un partido político, pero yo creo que sí que se nota cuando alguien escribe una columna, escribe con lo que es, y lo que es se nota, no hace falta que... ¿Y si lo dice, cambia algo? Y si lo dice no cambia nada, o sea, está en su completo derecho, claro. Lo que pasa que ahora mismo todo es tan cambiante que tú también cambias de opinión. Quiero decir que casi es mejor no apoyar a un partido político. Eso ya es una cuestión de prudencia, Sí, pero sí. respecto a la pregunta, Sí, Hombre, no pasa nada. Orwell decía aquello, ¿no? De que la exhibición del yo era la primera garantía de la objetividad. Y eso me parece una frase muy profunda. Yo creo que las personas exhiban sus convicciones. Como yo soy un convencido absoluto en la objetividad, soy de las personas que creen que el mundo puede explicarse con independencia de las convicciones de cada uno, puede explicarse perfectamente. Pero pues- vamos, que pueden ser convicciones que no tienen por qué ser partidistas, es decir, que las No, no. convicciones Sí. se aprecian, no tienen por qué ir con la etiqueta de un partido político. Sí, pero que si van... puede dar. Si van, no pasa. Que si van, Sí, o sea sí, que, vamos, yo por ejemplo, es público y notorio que he apoyado el nacimiento de un partido político que ahora parece que tiene bastante éxito y, bueno, yo cuando he tenido que escribir, digamos, hechos objetivos vinculados con este partido, los he escrito. Es decir, que no, pero de una manera natural, no tampoco buscando, es que ahora vas a demostrar tu independencia porque vas... No, me parece que el plano de las convicciones es uno. Tú querrías que efectivamente la gente no se cayeran los aviones, ¿no? Pero los aviones se caen. Pero además no existe eso de la independencia. Es decir, no que esté vendido o comprado en ese sentido, es decir, pero que uno es subjetivo siempre. A mí reconocer que eres de un partido tampoco me parece mal. Ya como cierre os voy a pedir una pequeña reflexión sobre... Se habla mucho de la credibilidad que han perdido los medios de comunicación, hablabais mucho de la tiranía del clic también. ¿Qué creéis que deben hacer los medios para intentar recuperar esa credibilidad? ¿Hacia dónde se debe ir? Sí, tengo que contestar yo. Si supiéramos eso, No, sí es que se sabe. Los periódicos antes funcionaban según un modelo por el cual si regalabas una sartén vendías 1 millón de ejemplares, no sé qué, y además traías algún artículo, alguna cosa, pero básicamente la sartén. Eso se ha acabado. Sabiendo que quien lee es poca gente y quien lee y entiende es poquísima gente, pues básicamente tienes que referirte a esa poquísima gente. No es tan difícil hacer un periódico decente, no es tan difícil. Se ha conseguido alguna vez, por poco tiempo, pero se ha conseguido. Básicamente, basta con eso. Entonces tienes credibilidad, incluso tienes negocio. Lo que no puedes es ser a la vez masivo, selecto, inteligente, comprensible, popular. Estamos haciendo el ridículo. pero y los Yo clics pi- nublan sí. la mente. Yo pienso que es que porque salía más barato se ha depositado la credibilidad en personas que escribimos nuestras opiniones, ¿no? Y no es ahí donde está la credibilidad. Es decir, yo no me tengo por qué sentir responsable de la credibilidad de mi periódico. Mi periódico tiene que conseguir esa credibilidad de otra manera, porque de alguna manera tú eres como una guinda del periódico. Y lo que pasa que yo creo que en todos los medios sale muchísimo más barato llenarlo de guindas que llenarlo de información. Y eso pues es muy caro. Y los periódicos, yo creo para conseguir otra vez esa credibilidad, tienen que gastarse más dinero y cobrar. Creo que es el dinero, en el fondo, está en la base de que se ofrezca buen periodismo. Y luego teniendo que tener, lógicamente, información en el periódico, la información es justo lo que va a envolver el pescado.
Es decir, pero lo envuelve ya a la 1 de la madrugada, cuando la gente se lo ha leído a las 12 en las primeras ediciones de los periódicos. Es decir, que tienes que ofrecer muchas más cosas, y la opinión es una de ellas, y el análisis, es decir, tienes que ofrecer cosas que no ofrezcan los clics de Internet, que es lo que nubla a los directivos de los periódicos. Y tienes que hacer un periódico que se quiera leer, y por supuesto tienes que tener información, pero tienes que tener muchísimo más. Y tiene que ser un periódico divertido, lo que decías tú antes. De la amenidad. De la amenidad con los crucigramas. Es que yo creo que los textos tienen que ser divertidos. Es decir, ¿por qué me voy a leer yo un coñazo que me van a fusilar inmediatamente? Es decir, tienes que dar otra cosa. Es decir, y están los artículos de opinión, el análisis, los reportajes, periodismo de datos ahora tan de moda, no sé, todo ese tipo de cosas distintas. Es una pregunta muy complicada esta. No, yo no sé, porque es muy difícil saber. Primero, es muy difícil saber hasta qué punto hemos perdido crédito por un problema ético o por un problema técnico, ¿no? Eso para empezar. Yo no creo que los periodistas hayamos perdido. Yo defiendo profundamente que el periodismo que se hace hoy es el mejor periodismo que se ha hecho nunca. O sea, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista literario y desde el punto de vista informativo. O sea, creo que sabemos más de todo, que lo explicamos mejor y más rápidamente. Por lo tanto, yo toda esa especie de apocalipsis no la veo por ninguna parte. Yo lo que veo, naturalmente, es un problema tecnológico. O sea, efectivamente nosotros no hemos encontrado un modelo de negocio, no han encontrado, los que se dedican a esto, un modelo de negocio que impida la replicación, digamos, infinita de los contenidos que cuestan dinero y que, etcétera. Esto que todo el mundo sabe. Por lo tanto, como la tecnología no nos va a salvar, por lo que parece, porque no, tal, yo creo que el periodismo va a depender de los ciudadanos, ¿no? O sea, los ciudadanos consideran que el periódico es todavía para ellos un instrumento de comprensión de la realidad necesario, lo defenderán con uñas y dientes, y si no, pues caerá. A mí, por ejemplo, me dolería extraordinariamente, casi biográficamente, que el periódico desapareciera. O sea, hay mucha gente que dice, no, el periodismo subsistirá, pero sin periódicos, ¿no? Bueno, puede ser. No digo yo que no, no sé exactamente, pero para mí el periódico es una herramienta de la democracia esencial. O sea, yo creo, por ejemplo, que una persona civil, de alguna manera, que tome decisiones en un estado más o menos ideal de las cosas, de una manera informada y de una manera serena y de una manera no emocional, por así decirlo, no a la manera Tania, es una persona que necesita el periódico. Porque el periódico es un instrumento, bueno, autoritario, sí, jerárquico, sí, etcétera, sí, pero hecho por personas que entienden, ¿no? Son científicos, de alguna manera son científicos sociales que trabajan, etcétera. Eso yo creo que está en peligro. Está en peligro porque no es rentable. Todos los periódicos estamos en manos del Banco Santander, ¿no? Entonces, esto es complicado. ¿Pero tú crees que los periódicos lo hacen gente que entiende? Yo creo que lo hacen mucho ignorante, pero eso se ha pasado siempre, ¿eh? Por los periódicos ha habido muchos ignorantes, ¿no? Era gente muy necesaria, ¿eh? Gente muy necesaria, te devolvían y tal, y luego los hacen personas que tienen el gusto. A ver, yo creo que el periodista, oye, tú lo sabes, ¿no, Rosa? O sea, el periodista es una persona que se identifica fácilmente, ¿no? Tiene el gusto de la curiosidad, tiene un gusto omnicomprensivo, ¿no? Le gustan muchas cosas. O sea, esas gentes, el generalista, ¿no? Es como el médico de cabecera, ¿no? Sabe de muchas cosas, etcétera. Yo creo que esa persona sigue siendo necesaria en el funcionamiento de la sociedad. Y que creo que esas personas están en los periódicos, ¿no? Pero mandando. Bueno, un paso adelante, dos atrás, no sé. Pero donde no están, desde luego, te aseguro que donde no están es en Google. ¿Eh? Ni están en Google, ni están en Facebook. Por cierto, Facebook, que tiene un chico muy inteligente,
de consejero delegado de Zuckerberg y tal, ¿no? O sea, no, pero lo digo en serio. Este hombre se está planteando una cosa que es muy interesante, que es trasladar a Facebook los contenidos de los periódicos y pagarlos. Claro. Yo siempre, cuando estoy en algún coloquio estos que salen los digitaloides, ¿no? Les digo una cosa, digo, bueno, ¿y esto de Google que, en fin, que él pague mapas, ¿no? Con una gran tal, y no pague titulares? ¿Me lo podéis explicar cómo va exactamente? Ah, no, pues los mapas. Google Maps, la cartografía está pagada. ¿Por qué Google no ha comprado el New York Times, por ejemplo? Podría haberlo hecho, ¿no? Google News, ¿qué es Google News? ¿Qué problema hay en Google News? No hay ningún problema. Compre usted Associated Press, o compre usted Reuters, o compre usted el New York Times y haga un Google News. ¿A qué me importa? ¿Por qué no lo hace? Podría hacerlo, ¿no? ¿Por qué no lo hace? Porque le resulta más rentable la apropiación indebida, por así decirlo. Bien. Por lo tanto, contestando a eso, el periódico es, a mi juicio, una herramienta democrática de expresión del guión del mundo que no ha sido superada. Desde luego que no ha sido superada por nada, ni por Facebook, ni por Twitter, ni por los agregadores múltiples, ni por nada. Pero además yo creo, Arcadi, que tú trabajas para un periódico y tienes un contrato de formalidad ante el mundo, quiero decir, no estás opinando cualquier cosa que se toque, estás trabajando para un sitio y eres un adulto trabajando para un sitio, no eres cualquier cosa, eres un trabajador y en ese sentido tiene que existir el oficio y si existe el oficio tiene que existir el marco, el centro de trabajo. Y yo creo que el centro de trabajo, el hecho de que tú consideres que estás trabajando para un sitio te hace responsable, estás ganando un dinero y tienes que hacerte responsable de las cosas que escribes y alguien te puede poner una querella y es decir, que todas estas cosas son importantes para nuestro oficio, no es una tontería, ¿no? Bueno, aprovechando que ha llegado Enric, aprovecho para despediros. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer haber conversado hoy con vosotros. ¿Ya se acababa? Ya se acababa. A ver. Hombre, que diga algo, Enrique, que ha Podría venido haber ahora. esperado un poco. Que ha venido. Que nos Muchas diga gracias y algo. muchas gracias a todos ustedes por haber venido. Gracias.